Lo que Dios demanda al hombre es totalmente contrario a lo que las religiones le dicen al hombre de lo que el ser humano tiene que hacer o dejar de hacer, cumplir o dejar de cumplir para que se pueda ir al cielo. La religión es un mecanismo humano, no importa cuál sea. Puede ser la religión católica, evangélica, luterana, anglicana, bautista, metodista, mormona, testigos de Jehová, evangélicos, así literalmente. Pero ese es un mecanismo humano, creado por el ser humano, evadiendo al mecanismo creado por Dios para que el hombre se vaya al cielo. La religión es totalmente contraria a lo que pide Dios en la Biblia. Usted debe de separar el concepto de religión y el concepto de la Biblia. Son totalmente dos conceptos diferentes. La religión ha hecho quedar mal totalmente a lo que Dios expone en la Biblia. Porque Dios lo que expone en la Biblia es acerca de cómo está usted y yo y la raza humana por completo ante Dios. La religión le hace creer al ser humano algo que no es, que es superior o bueno moralmente. Y eso es totalmente falso. Acerca del norte, acerca de cuál es el objetivo realmente que tiene la Biblia para el ser humano. El objetivo real es que usted tenga vida eterna. Con certeza, con seguridad absoluta, absoluta, sin dudar, sin vacilar. Entonces, lo que la religión hace es que al hombre lo haga depender. Entonces, en Marcos capítulo 1, versículo 15, acerca de los requisitos para que el ser humano se vaya al cielo, dice el Señor Jesucristo, luego de ser bautizado por Juan el Bautista: el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Me quiero detener en el arrepentimiento, porque muchas religiones han enseñado que uno se tiene que arrepentir de los pecados. Es decir, que uno se tenga que apartar, tenga que hacer como algún tipo de penitencia, sentir algún tipo de pena, dejar de cometer los pecados. Fíjense, dejar de cometer los pecados. El ser humano jamás podrá dejar de cometer un pecado, así se lo proponga. Porque el ser humano está moralmente corrompido. En Romanos capítulo 3, versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, esa es la clave, el conocimiento del pecado. Es como que cuando una persona se ve al espejo y dice: ok, estoy desarreglado, me tengo que peinar, tengo que acicalarme para salir decentemente. Esa es la ley que Dios dio al hombre para que se dé cuenta que nunca la va a poder cumplir. Por lo que el ser humano es, que es un ser caído, es un ser moralmente corrompido. Entonces, acerca de esta ley, dice en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo está hablando de sí mismo. El apóstol Pablo era una persona que lo dejó todo por Cristo. Todo, absolutamente todo. Era bastante letrado el apóstol Pablo, puesto que había sido enseñado bajo los pies de Gamaliel. La ley, había sido fariseo de fariseos. Había memorizado el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Esto dice una persona que logra reconocer esta verdad, que es difícil de reconocer para el ser humano. Dice en Romanos 7, versículo
15. Y 15 en adelante. Porque no comprendo mi proceder, pues no pongo por obra lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso es lo que hago. Me voy a saltar el versículo 16 para dar el contexto. De manera que ya no soy quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, no mora el bien. Porque el querer el bien lo tengo a mi alcance, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso es lo que hago. Entonces, ahí se ve el entendimiento que hay de un apóstol del Señor acerca de la condición. Entendido, humillado. El gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Entonces, en primer lugar, acerca del arrepentimiento genuino que Dios pide al ser humano, que son estos tres puntos fundamentales. El primer punto es que el ser humano está moralmente corrompido. El segundo punto es que está espiritualmente muerto. En el Génesis capítulo 2, versículo 7, acerca de cómo Dios crea al hombre. Dice, y Dios tomó el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Lo que Dios sopló, el viento, el hálito de vida, fue el espíritu y el alma. Tenemos el cuerpo, lo material, y tenemos lo inmaterial. ¿Y qué dice Dios acerca de lo inmaterial? De lo que no se ve. El alma, Dios la hizo eterna. Eso es lo que usted tiene que lograr entender. Que usted siempre, siempre, siempre va a vivir. Siempre va a existir. Siempre. Entonces dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, y Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de los hombres, no en el músculo cardíaco, puesto que el músculo cardíaco se aguzana cuando el cuerpo se muere, sino Dios se refiere al corazón como alma, es un símil. Entonces en el alma está la eternidad. Y Dios dice en Marcos capítulo 8 versículo 36 a 37, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo o perdiere su alma? ¿O qué dará el hombre por su alma, por recompensa de su alma? ¿Qué dará como intercambio el hombre acerca de su alma? ¿Qué le dará? Es una pregunta. La pregunta tiene esta respuesta, ninguna. Nada, no se le puede intercambiar, no se puede hacer un negocio con Dios, con el alma. Puesto que dice Dios en Ezequiel capítulo 18 versículo 4, el alma que pecare, esa morirá. El alma es usted. Mi alma es quien por mis ojos ve. El alma es el que siente. Es el alma que tiene hambre, que tiene sed. Ese es el alma. El sentimiento de las emociones. El asiento de las emociones. Ese es el alma. Entonces, el alma es eterna. Y Dios le hace esta pregunta a usted. ¿Qué le dará a Dios a cambio de su alma? Si ganare todo en este mundo, si ganare fama, un posgrado, una buena familia, sea extremadamente rico, ¿qué le puede dar a Dios? Nada. A menos que sea otra alma. Y ahí, ese es el punto fundamental. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Uno, no de los pecados, uno, nada más. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo que Dios hizo en la cruz
fue un regalo. Regalo innegociable, evidentemente. Porque cuando uno recibe un regalo, una dádiva, un obsequio, son sinónimos, no negocia. Lo recibe. ¿Por qué? Porque sí. Porque hubo un aprecio. Y ese aprecio lo tuvo Dios. Dios amó locamente a la humanidad. Dios lo amó a usted en el pasado, en la cruz. La magnitud acerca de lo que Dios hizo es que al hombre no se le es que al hombre salvado, evidentemente, que hizo efectiva la salvación, que Dios nunca le tome sus pecados en cuenta, porque Dios mismo es quien lo cargó. Es decir, lo deja inimputable penalmente, lo deja libre. No hay algo que le pueda condenar a un salvado como yo, que Dios le pueda tomar en cuenta para que al morir no se vaya al cielo. Como Dios sentencia el alma a la muerte, lo único que hay como que se le puede dar como intercambio a Dios es otra alma. Y esa es la alma de Cristo. Esa es la gran relevancia de la muerte de Cristo. Pero hablando en función del segundo punto, es que Dios le dice al Espíritu, Dios puede hacer resucitar el Espíritu, puede renovar ese Espíritu. Entonces, en Juan capítulo 3, versículo del 1 al 10, Jesucristo le dice a Nicodemo que era un gran maestro en Israel. Imagínense una persona que era un gran maestro, una persona que era letrado totalmente, entendido. Le dice esto: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de los cielos. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo un hombre viejo siendo puede volverse el vientre de su madre? ¿Acaso él puede por segunda vez nacer? O sea, él pensaba en cosas materiales, en lo material. Pero Jesucristo le dijo: el que no naciere de lo alto, de cierto te digo, el que no naciere de lo alto, no podrá ver el reino de los cielos. El bautismo que Dios hace es el bautismo espiritual. Y acerca del bautismo espiritual, en Marcos capítulo 1, versículo 8, dice el Juan el Bautista: porque yo os bauticé en agua, pero vendrá uno que es mayor delante de mí, que yo no soy digno de desatar el calzado de sus sandalias. Yo os bauticé en agua, mas él os bautizará con Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Entonces, ese es el requisito para que el hombre se vaya al cielo. Que Cristo, no el hombre, no un pastor o un obispo o quien sea, haga la acción de inmiscuirle agua, rociarle de agua, bañarle de agua, no, sino que Cristo suministre el Espíritu invisiblemente. Entonces, en tercer y último lugar, dice el Señor Jesucristo: entrad por la puerta estrecha. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva rumbo a la perdición. Y son muchos los que por él entran. Son muchos los que son engañados por la religión o porque simplemente no desisten de tener una noción de que existe Dios, que no desatienden o simplemente son ateos, son indiferentes. Pero acerca de la puerta ancha y espaciosa que lleva rumbo a la perdición, lleva al infierno. Y son pocos los que hallan la puerta que lleva a la vida. Los que hallan.
Los que hayan son pocos, y los que entran son más que pocos. Porque para entrar por la puerta estrecha se necesita algo, y es la fe. Uno puede creer, uno puede creer que Argentina le va a ganar a Uruguay, pero tener fe es hablar de otro nivel, es hablar de más peso, tener más peso. Porque en Hebreos 11:1 dice, pues es fe, base segura de realidades que no se ven. Perdón, certeza de lo que se ve, convicción. Certeza de lo que no se ve, convicción. Perdón, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Son tantos pasajes. Entonces, el ser humano tiene que depositar fe en lo que hizo Cristo, pero no dudando. Entonces, por eso es difícil, porque, digamos, uno puede encontrar la puerta estrecha, que es el Evangelio. El Evangelio es un anuncio que Dios se lo reveló al apóstol Pablo. Es el único anuncio. No hay evangelios. No es el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, 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 no. El Evangelio es un anuncio que aparece en la Biblia. Es un anuncio. Único y irrepetible. No hay otro. Que dice el apóstol Pablo. Que Cristo, eso está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, que hay que creer que es demandado por Cristo. Cristo lo demanda creerlo, pero mezclado con fe. Entonces, ese es el tercer punto, cuando usted debe reconocer que usted está marchando al infierno, que es cuestión de tiempo para que usted fallezca y abra los ojos en tormentos, esperando a ser juzgado en una sala en tormentos, esperando a ser juzgado por sus pecados, porque Dios condena el pecado. No hay razón de morir al no ser de la causa del pecado, porque el hombre nace en el mundo, nace, vive 80, 70 años más y muere, pero no hay razón. No hay una razón lógica y suficiente de por qué el humano tenga que morir. La explicación es el sin, conocido como el pecado. Pero el ser humano nunca va a poder dejar de pecar. Entonces, el Evangelio son buenas noticias. Cerrando esos tres puntos fundamentales, el Evangelio son buenas noticias. Porque lo que hace el ser humano es que lo deja inimputable, libre. Si comete un pecado, evidentemente no hay que hacerlo. Es humillante, es vergonzoso, causa mucha repercusión. Pero si el salvado, así como yo que tengo vida eterna, que yo siempre voy a pecar, incluso más que una persona que no es salva, del infierno, evidentemente, que se ha salvado de ir al infierno. Porque la certeza que Dios da es que Él muere y carga los pecados suyos y míos. Entonces, el Señor Jesucristo dice, para cerrar el video, dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿qué acaso no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios? Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, no es porque una persona hable de la Biblia y diga, esto es lo que pasó con José, el papá de Jesús, o esto es lo que pasó o esto es lo que pasará en un futuro. No, esta es la nueva tierra, la que Dios ha prometido, la nueva creación. O cómo Dios va a reinar el mundo.
No, no, no. Dios no pide eso. No pide eso. No pide que el ser humano sepa eso. Porque, y si lo sabe, le es irrelevante porque tampoco le sirve para poder ser justificado. Necesita una justificación. Y tampoco echar fuera demonios. Y que Jesucristo les diga, no os conozco. Apartados de mí, hacedores, hacedores de maldad. Porque eso es lo que es el ser humano, es un hacedor de maldad. ¿Pero por qué? Si esas personas eran cristianas, seguro vivieron apartados del pecado, nunca fumaron, no tomaron nunca. Y que Dios le diga, apartados de mí, fue porque Dios no pide que uno sepa la profecía, qué es lo que va a pasar, sino Dios pide que se arrepienta y crea con fe en el Evangelio. Y nada más. Entonces, puedo poner un ejemplo. Una persona que es estudiante, falta un examen y necesita un justificatorio para poderlo dar. Si no tiene el justificatorio médico, no da el examen. De la misma forma, si usted no hace válida la salvación efectuada por Cristo, gratis, que es gratis, no se negocia, es gratis, efectuada por Cristo, no la hace efectiva para usted, porque Dios murió por todos, sin distinción. Entonces, acerca de la voluntad, dice el Señor Jesucristo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esta es la voluntad que está en Juan capítulo 6, versículo 40. Que todo aquel que cree, que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Así como yo tengo mi teléfono, tengo mi polera, tenga vida eterna. Así como tengo mis lentes, tenga con seguridad vida eterna. Entonces, esa es la gran voluntad de Dios. Que usted tenga vida eterna por medio de la fe. Que usted, que usted logre ese convencimiento. Que por más pecados que usted cometa, esté convencido que Cristo murió por todos sus pecados y con eso usted le salvó de usted y lo va a pagar con su alma al infierno. Eso es lo que hizo Cristo. Así que es una buena noticia, muy buena noticia, que Dios da al hombre. Y es la gran voluntad de Dios. Que usted logre arrepentirse. Logre lo que significa el arrepentimiento en en el griego, perdón, en el griego antiguo, donde fue escrito, es metanoia, cambio de mente, cambio de mentalidad. Ese es el cambio de mentalidad que Dios le pide al hombre. Es una verdad muy apabullante que Dios ve al hombre como hinchazón y podrida llaga. En Isaías capítulo 1, versículo 6 dice, porque el hombre es hinchazón y podrida llaga, que no está curada ni suavizada con aceite. O en Isaías capítulo 64, versículo 6, dice, si bien todos somos como suciedad y ojo, nuestras justicias como trapo de inmundicia. Entonces Dios ve las justicias del hombre como basura, trapos cochinos, llenos de caca, llenos de basura, llenos de un trapo con que se ha limpiado alguien el baño, o sea, es inmundo. Entonces, eso es lo que Dios pide al hombre, que se reconozca cómo está ante Dios,
y que crea con fe en el Evangelio. Y nada más. Ningún requisito extra que deje hacer algo, no, en absoluto. No. Sino que crea nada más. Que Cristo murió por sus pecados. Buenas noches.